La Biblia dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Así que si hay una belleza en la vida de los hombres de Dios es el caminar predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Y eso nos fue llamado, nos fue dado por Dios, el predicar. Fíjense que no le fue dado a los ángeles, no le fue dado a ninguna otra criatura, sino a nosotros. Así que el ser vocero de Dios es una bendición. Yo le voy a contar una pequeña experiencia personal que tuve hace unos años. El Señor me llevó a vivir en Vancouver, en Canadá, y mi inglés era muy limitado. Y resulta que un día estaba en un culto y había un hermano que tocaba la guitarra que era una maravilla, una bendición. Y yo siempre había tenido el deseo de tocar algún instrumento. Yo no tengo la bendición esa de que algunos que tienen que enseguida la música les fluye, aprenden rápido. Yo no, yo toco el timbre y desafino. Esa es la unción que tengo para la música. Y cantaba que era una maravilla. Entonces yo un poco reprochándole al Señor, Señor, ¿por qué no me has dado el don, este don maravilloso? Un poco peleando con Dios en todo eso, porque vieron cómo es, ¿no? Nunca estamos conformes, siempre estamos desconformes con las cosas. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me habló tan claramente con este versículo, cuán hermosos son sobre los montes de aquellos, los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación. Y el Espíritu Santo me hizo entender que la vida de un creyente es la vida de alguien que tiene que, la verdadera belleza, la santidad en su máxima expresión y la belleza es vivir predicando el Evangelio. ¿Amén? Vivir predicando el Evangelio. Ahora, ¿quién predica? Si bien es para todos el predicar, y en cada esquina puede haber un púlpito, hay algunos que de repente tienen problemas y dicen, es que a mí no me dan lugar, no me dan un púlpito. En la esquina tienes un púlpito. Cuando te cruzas con alguien tienes un púlpito. Lo que pasa es que hay algunos lo que quieren es figurar, lo que quieren es afán de protagonismo. Y esto que estamos aquí no es para aquellos que tienen un afán de protagonismo, es más, lo que vamos a tratar hoy tiene que ver con quién predica, acerca del mensajero. Quizás ustedes estaban pensando que venían aquí a unas clases a aprender cómo preparar un mensaje. Sí, es importante cómo preparar un mensaje, pero también es importante cómo preparar el mensajero. En un buen mensaje, para una buena predicación efectiva, hay dos factores que se necesita que estén bien. Uno, el factor divino, que es la intervención de Dios por su gracia, por la unción de su Espíritu Santo, por su revelación, por su inspiración. Y el otro factor es el factor humano. Eres tú, soy yo. En 2 de Corintios 4:7, el apóstol Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Quiénes son los vasos de barro? Tú, yo. La excelencia, el mensaje, en este caso el mensaje, la gracia de Dios. Pero siempre tenemos que recordar que no es por nosotros, que nosotros somos unos meros vasos de barro. Y fíjate la característica, porque Pablo le dijo a Timoteo, en una casa hay diferentes tipos de utensilios.
Hay algunos que son de oro, otros de plata, otros de madera, de diferentes tipos de materiales. ¿Y cuál es el de peor calidad? El de barro. El de barro era el de más inferior, porque ni siquiera dice arcilla, barro. Entonces debemos recordar, porque hay algunos que de repente en algún momento puede creerse que eres tú, porque la gente se convierte, que eres tú, si la gente recibe, que eres tú. Es más, el Satanás va a utilizar precisamente exacerbar el orgullo del ser humano. ¿Cuál fue la caída de Satanás? Por el orgullo. Entonces él va a querer exacerbar el orgullo. Hermanito, qué bien que predicas. Hermano, una unción. Hermano, tú estabas ahí predicando y yo veía una luz resplandeciente. Claro, y no le vas a decir a todo el mundo, apártate de mí, Satanás. Pero tenemos que tener bien claro, te pueden caer los elogios que te quieran dar. Puedes haber predicado mejor que los ángeles. Pero siempre tienes que recordar esto, eres vaso de barro. Y la excelencia, lo bueno que pudo haber sido el mensaje, lo ungido que pudiste haber estado, siempre es porque la excelencia es del poder de Dios, no tuya ni mía. No tuya ni mía. Amén. El día que te la creas, el día que creas que es por ti, el día que le creas a Satanás lo que Satanás te quiere decir, porque hay gente que no se da cuenta, que es bien intencionada, pero viene y te adula y te dice un montón de cosas y dice, llega a decirte cosas como, cada vez que predica usted, hermano, con usted sí que recibo. El día que te creas eso, estás al borde del abismo. Recuerda siempre esto, eres un vaso de barro. Dile al que está a lo tuyo, eres un vaso de barro. Y bastante feo, por cierto. En esta oportunidad nos vamos a ocupar del factor humano de la predicación. ¿Recuerdan? Factor divino y el factor humano. ¿Por qué? Porque las características personales del predicador van a ser su sermón más importante. El sermón más importante que tengamos cada uno de nosotros lo vamos a dar en el día a día. Lo vamos a dar con nuestro ejemplo, lo vamos a dar con nuestro testimonio y por consiguiente lo vamos a degradar con nuestra falta de testimonio. El sermón más impactante es el que vas a dar con tu testimonio. Aquellos que tienen familia, es el que vas a darle a tu esposa y a tus hijos principalmente, a tus hermanos en el día a día, a los que trabajan, los que conviven contigo. Es el sermón más impactante. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2. El apóstol Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Amén. El sermón de Pablo era una carta. Las cartas eran sus enseñanzas, eran sus sermones. Él no podía estar presente, pero les enviaba las enseñanzas a través de cartas. Como ahora quizás esto que se está grabando para otros hermanos que por cuestiones de distancia no pueden estar presentes y que lo pueden ver. En aquel momento no había capacidad para grabarlo, pero lo escribía. Entonces el apóstol Pablo decía que su mejor sermón era el testimonio de fe que había dado a los creyentes, a los otros creyentes. En otro pasaje bíblico que no lo apunté, dice que somos epístolas leídas,
nuestra epístola, nuestro sermón, nuestro legado a otros, lo que queremos decirle a otro, tiene que ser leído. Nuestra forma de vivir es la que va a hablar más fuerte que nuestras palabras. Amén. Si tus palabras no hablan más fuertes, si tus hechos, no hablan más fuerte que tus palabras, correrás peligro de descrédito. El peor peligro que hay es el peligro del descrédito. Hebreos capítulo 12. Versículos 1 y 2 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos una carrera, tenemos una gran nube de testigos. La autoridad, porque muchos dicen, Jesús, le dije, cuando comenzó a hablar, decía, habla con autoridad, no como los fariseos. ¿Por qué ponían en esa cuestión? ¿Por qué esa comparativa? Porque los fariseos no tenían autoridad, el pueblo no les reconocía autoridad, porque ellos hablaban una cosa, pero vivían otra. Entonces, todo lo que ellos podían predicarles o decirles, caían en descrédito. En cambio, Jesús veían que su forma de vida, su testimonio personal, avalaba lo que él predicaba. Avalaba, por eso decía, habla como quien tiene autoridad. La autoridad, miren, hay algunos, yo conocí mucha gente en el mundo evangélico y conocí muchos que pensaban que la autoridad viene por tener muchas horas de oración o por gritar mucho. Cada uno tiene su forma. En otro momento vamos a hablar de las formas de predicar. Hay algunos que predican, por ejemplo, que son de un tono muy bajo, de una forma muy sencilla. Otros podemos ser más expresivos, que tiene que ver con nuestro temperamento, tiene que ver con nuestra forma de fe, forma de ser. Pero gritar más no significa tener más autoridad, porque un demonio puede rebelarse aunque te desgañites gritando y le dices, en el nombre de Jesús sal, con total tranquilidad, y puede salir. No sé si me entienden. La autoridad no viene por cuestiones preconcebidas. La autoridad viene por nuestro testimonio de vida, por nuestra forma de vida. Por eso nuestra forma de vida del día a día es lo que va a avalar cuando te pongas en el púlpito. No hay más fracaso para un predicador que tú estés predicando una cosa y tu esposa en su corazón diga, ¿y por qué no lo hace en casa? Que tus hijos piensen, yo a papi lo quiero como es cuando predica, pero no como cuando es en casa. Ese sería tu peor fracaso. No sé si me entienden lo que les digo. En cambio, tu mejor mensaje es que la gente, y sobre todo aquellos que son casados, lo vamos a ver, la tienen más difícil, es más difícil. Es cuando vas a predicar y tu esposa, su forma de ser, y tus hijos, su forma de ser, dan testimonio de lo que tú vives en tu casa. Lo vamos a ver más adelante. 1 Juan capítulo 1, versículo 7.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si queremos predicar de Jesús, tenemos que predicar de la luz, pero para poder predicar de la luz, tenemos que andar en luz y no tener tinieblas. Porque si tenemos tinieblas, andamos en mentira. No podemos predicar acerca de la luz y no vivir en la luz. No podemos pretender transmitir la luz del Señor, ser un vocero de Dios y no tenerlo. Miren, yo generalmente para predicar no uso historias, pero encontré una historia muy bonita, una historia veraz. Hace unos años un predicador que se mudó a la ciudad de Houston, en Estados Unidos, se subió a un autobús para ir al centro de la ciudad y al sentarse se dio cuenta que el conductor del autobús, cuando le dio el cambio, le dio de más. Le dio cambio de más. Y mientras iba en el trayecto, vinieron a él pensamientos como, el Señor te prosperó, que, oh, qué bueno, que esto, que el otro, no se habrá dado cuenta, qué hacer, qué dejar de hacer. Resulta que la historia es que este hombre tomó la decisión y dijo, no, yo no me puedo bajar. Porque muchas veces nos quedamos con eso, no, yo no voy a hacer el ridículo de darle, total, son dos moneditas. Y en su interior tuvo esa lucha y dijo, no, yo tengo que dar, es mi vida personal. Aunque nadie lo veía, aunque era nuevo en la ciudad, porque nuestro gran tema es, ¿cómo somos cuando nadie nos ve? Porque sabemos cubrir las apariencias cuando todo el mundo nos ve, o cuando aquel que tenemos que rendir cuenta está por encima nos ve. Pero ¿qué pasa cuando nadie nos ve? Ahí está nuestra autoridad. Tu autoridad va a venir cuando tú vivas, cuando nadie te ve. Y este hombre cuando fue a bajarse, en vez de bajarse por la puerta de atrás, se fue hacia la puerta de adelante y le devolvió las monedas al conductor. Y el conductor le dijo, mire, yo sé quién es usted. Usted es el nuevo pastor de la iglesia tal, tal y tal. Yo iba antes a la iglesia y dejé de ir. Y estaba pensando si volver o no volver a ir a la iglesia. Pero ahora con su actitud usted me mostró que es un hombre de Dios. Y decidió volver a la iglesia. Cualquiera diría, pero son dos monedas. No es el valor. El valor está en la integridad, que es una de las cosas que vamos a hablar. Un predicador debe, punto número 1, haber nacido de nuevo. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo vamos a predicar el reino de Dios si no lo hemos visto? Si no lo hemos palpado. Uno no puede dar lo que no tiene. No sé si me comprenden. Por eso es importante haber nacido de nuevo. Lo importante, primer paso es, ¿tienes la revelación de quién es Jesucristo para ti? ¿Sabes quién es Jesús para ti? Y cuidado que se los voy a decir muy claramente. Una de las cosas que yo me encontré en remar, y no solamente en remar, sé que hay en otros lados, pero como los tengo a ustedes aquí, tengo que hablar de ustedes, ¿sí o no? ¿De qué sirve que vaya a hablar de otras denominaciones, otros sitios? Es que hay gente que la he visto subir a predicar de remar, no a predicar a Cristo.
Pablo dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolo? Sino instrumentos de Cristo. El que salva no es Remar, no es Miguel Díez, no es las asambleas de Dios, no es Reto, no es Betel, el que salva es Cristo. Tenemos que tener eso bien claro. No sé si ustedes me entienden. Porque si no, ¿qué vas a ir a predicar? Por eso, si no has visto el reino de Dios a través de Jesús, primero tienes que tener esa revelación en tu vida. Primero. Segundo, ser llamado. Todos podemos predicar, pero hay gente que tiene el llamado específico para predicar. No quiere decir que aquel que no tenga un llamado específico para predicar no pueda hacerlo. Todos podemos y todos debemos compartir el Evangelio. Pero tenemos que entender que hay gente que tiene el llamado específico a predicar. Y Dios, seguramente muchos de ustedes tendrán un llamado específico a ser predicadores. Dios es el que llama. Dios lo llamó a Abraham, a Moisés, a David, a Isaías, a Jeremías, a los apóstoles. Hay algunos de ustedes que dirán, pero a mí no se me apareció personalmente. No tiene nada que ver. A mí tampoco jamás Jesús me dijo personalmente, tú tienes que predicar. Pero sí, yo oré al Señor, Señor, guíame a hacer tu voluntad. Y cuando le dije, guíame a hacer tu voluntad, fue utilizando gente que me fue llevando hasta que me dijeron, aquí, prepara un mensaje. ¿Cuántos me entienden? Y entendí que era de parte de Dios. Esto fue en diciembre de 1989, la primera vez que prediqué, el primer mensaje. Ya ha llovido. Y todavía sigo teniendo esa convicción en mi corazón, en mi espíritu, de que es un ministerio dado por Dios. Por lo tanto, tenemos que entender y tenemos que ser conscientes de que somos llamados por Dios. ¿Por qué? Hermanos, no te creas que porque eres un predicador y estás en el púlpito y estás a la vista de todos, todo te es más fácil. Al contrario, todo te es más difícil. Porque todo el mundo te observa. Porque tienes que ser ejemplo a todos. Porque las tentaciones son tremendas, terribles. Cuando comiences a predicar y cuando Dios te llame a predicar, verás que hay cosas que antes no te tentaban, que te empiezan a tentar. Nunca me voy a olvidar. Estaba en una ciudad, había abierto una iglesia en la ciudad de Salto. Lo digo porque aquí hay 3 uruguayos, entonces saben. Había abierto una iglesia. Era una iglesia, una campaña evangelística, y era una iglesia que se juntaban como 500 personas, de la nada. Entonces, supuestamente yo como evangelista dejaba la iglesia, iban a mandar un pastor y me iba a abrir otra iglesia. Pero sucedió que no mandaban un pastor y me tuve que quedar ahí. Y el que me habían mandado para ayudarme, de repente era pequeñito así. No era un grandote, era pequeñito así. Y no sé por qué comenzó a tener celos de mí. Y no sé por qué cada vez que yo estaba preparándome para predicar, entraba a la oficina y me decía de todo, me insultaba, me decía que era poco hombre, me invitaba a pelear. Yo me crié en un barrio que nos peleábamos todos los días, que era más fácil pelearse que comer. Y de casualidad terminaba de predicar y venía y me abrazaba. Pero antes de salir a predicar, venía y me invitaba a pelear. Antes. Por contarte una de las tentaciones. ¿Sabes cuántas tentaciones vienen sobre ti? ¿Para qué? Para que caigas en descrédito.
para que caigas en descrédito. Cuando somos conscientes del llamado a ser voceros de Dios, a ser ministros de Dios, este llamado es el que te da las fuerzas para enfrentar las dificultades. Porque ser un mensajero de Dios trae dificultades extras que no trae, que tú las tienes que plantearte, las tienes que ver. Si verdaderamente eres un llamado de Dios y para predicar y te preocupa tener un mensaje para el pueblo, cuando comienzas a predicar tendrás que notar que la opresión del diablo, la presión, mejor dicho, del diablo, la tentación del diablo se incrementa sobre tu vida. Lo notarás. ¿Y cómo vas a saber que estás en la voluntad de Dios? ¿Cómo te vas a sostener en medio de eso? Sabiendo que eres un llamado. Sabiendo que eres un llamado. La conciencia de que eres llamado por Dios, eso te da la fortaleza para poder soportar las pruebas. Y recuerden que las pruebas no solamente son con los inconversos, muchas veces las pruebas son con los de tu propia casa, hasta quizás tu propia familia no pueda llegar a entender lo que estás haciendo. El tercer punto. Un predicador debe ser ungido por el Espíritu Santo. Ungido. Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Está hablando de la promesa del Espíritu Santo que se cumple en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Eso de otro día vamos a hablar de lo de hablar en lenguas, no hablar en lenguas. La cuestión es ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la unción. La palabra unción viene, da esta, a ver si te lo puedo, ¿cuántos comen una tostada de mañana? ¿Y qué hace con la tostada? La untas. La untas con aceite o la untas con mantequilla y la esparces. Esa es la idea. De hecho, para que se den cuenta, la palabra Mesías, que nosotros entendemos que es enviado o ungido, preparado con un propósito, con una misión, enviado con un propósito, con una misión, es la palabra hebrea, pero la palabra en griego es Cristo. Y la palabra Cristo significa eso, pero también se utilizaba, ustedes conocen, es muy española, estoy hecho un Cristo. ¿Sí o no? Es la expresión de que estoy pringao. Estoy todo embadurnado con algo. ¿Por qué? Porque viene de los antiguos luchadores griegos que se denominaba cuando estaban embadurnados en aceite. Entonces, esa misma idea de estar ungido, de estar recubierto por aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo, necesitamos la unción de Dios, estar ungidos y buscar tener el aceite del Espíritu Santo. Un predicador puede ser como esas vírgenes que eran unas prudentes y unas imprudentes. Las prudentes procuraban tener aceite, las imprudentes les dio igual tener o no tener aceite. El predicador prudente es aquel que procura tener aceite siempre en su vida. El imprudente le da igual. Necesitamos la unción de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo no necesita solamente palabras. Cuando el rey Herodes comenzó a hablarle al pueblo y cuando murió agusanado fue porque el pueblo le dijo: queremos palabra de Dios y no de hombre.
Y en un púlpito se necesita hombres que hablen palabra de Dios, guiados, inspirados y ungidos por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Jesús mismo habló de que el Espíritu del Señor, hablando la profecía de Isaías, cuando él se escapó de sus padres y lo encontraron en la sinagoga y le dieron para leer los pergaminos y él buscó esta profecía. Estaba hablando de que Jesús iba a ser ungido y cuando se bautizó en el Jordán, él fue ungido por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, necesitamos, por sobre todas las cosas, estar ungidos por el Espíritu de Dios. Si Jesús lo necesitó, tú y yo lo necesitamos. Amén. Cuarto punto, tener pasión por el Señor y por las almas. Si no tenemos pasión, las cosas que no se hacen con pasión no llegan a ningún lado, no llegan a nadie. No llegan a nadie. Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está hablando de amar apasionadamente. Hermanos, hay algunos que se equivocan y quieren el púlpito porque quieren, como dijimos, figurar. Porque quieren el púlpito porque tienen un apasionamiento por ellos mismos o por el hecho de estar al frente. Pero nuestra pasión no debe ser otra que compartir el Evangelio, compartir al Dios al cual amamos. Si tú no amas a Dios con todo tu corazón, no podrás transmitírselo a los demás. Tienes que amar y procura que hoy te vayas de aquí. Si no lo amas, decirle, Espíritu Santo, ayúdame. El Espíritu Santo fue enviado para ser nuestro ayudador, para que nos ayude en nuestras debilidades. Y una debilidad que podemos tener es que no amamos a Dios como verdaderamente deberíamos. Y entonces para decirle, Espíritu Santo, ayúdame a amar al Señor con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando prediques, tienes que amar a esa gente a la cual le predicas. Tienes que amar. Jesucristo vio a la multitud y la vio como ovejas que no tenían pastor, la vio con compasión. Y de esa manera tienes que ver a la gente. No la tienes que ver como un número. No lo tienes que ver como el hecho de posicionarte detrás de un púlpito, no lo tienes que ver como un mero trámite. No importa si es una gran multitud o si son 4 viejitas. Tienes que predicar con el mismo amor, porque estás predicando del Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé si me entiendes. Somos menos y valemos menos que una cucaracha, pero Dios nos llamó para ser sus voceros, sus representantes. Dentro de unos minutos vamos a ver lo que significa la palabra ministro. Y ahí te darás cuenta que eres representante de Dios cuando te paras en un sitio como este. Serás el representante nada más ni nada menos que del Dios vivo. Por lo tanto, te cabe una responsabilidad y esa responsabilidad es mostrar al Dios que amas y que te ama
pero amar con ese amor también a esa gente. Si no lo amas con esa pasión, no te preocuparás en buscar el mensaje. Te dará lo mismo un mensaje que el otro. La cuestión es cubrir el trámite. Jamás, hermano, jamás te pares en un púlpito a cubrir el trámite. Jamás. Cuando te pares dentro de un púlpito, es para... A mí una de las cosas que me impactó, Miguel, mira que, bueno, Marcos lo sabes bien, ¿no? A tu padre no le sacas un duro ni con una metralleta. Y Miguel, pero dice, yo no pago por oír un mensaje, pero pago por predicar porque tengo algo que decir. Eso me impactó. El valor del mensaje que tenemos que compartir es incomparable y tú tienes que ser consciente de ese mensaje. Tienes que ser consciente de eso, del valor. Un mensaje que pueda ser, miren hermanos, una vez en la iglesia donde yo estaba teníamos una consejería, 3 líneas telefónicas y como teníamos muchos programas de radio, llamaba mucha gente, llamaban cientos de personas diariamente con problemas. Algunos problemas eran tonterías, pero muchos problemas eran muy, muy complicados. Y una vez me llamaron y me dijeron, pastor, esto es un peligro, un complicado. Una persona que me dijo, mira, dame una solución, porque no quiero saber nada de la vida y tengo un arma y estoy a punto de pegarme un tiro. Y a través de una línea telefónica, Dios me inspiró a darle un mensaje que ese hombre tomó la decisión de dejar el arma. A los pocos días vino a la iglesia y entregó el arma. El valor de un mensaje. El valor de lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Eres consciente de eso? Por eso vuelvo a repetir, jamás, aunque sean 4 viejitas, jamás es para cubrir el expediente. Es un privilegio enorme. Y recuerda el principio que dice, si en lo poco me fueres fiel, sobre lo mucho te pondré. Hay quienes, como son poco, bueno, cubrimos el trámite. No, bríndate con todo. Ayer jueves fui a predicar a mi iglesia y como hacía mucho frío y estuvo feo, había 10, 12 personas. Y no fue el que le tocaba predicar, no sé por qué, no me interesa tampoco. Y prediqué yo, y prediqué como si fuese el domingo y la iglesia estuviese llena. ¿Saben por qué? Porque predicaba del Dios grande y poderoso. No predicaba para cubrir el trámite. No sé si ustedes me entienden. Predicaba con el mismo entusiasmo que si la iglesia estuviese llena. Y Dios me bendijo grandemente porque primeramente es una espada de doble filo, corta para aquí y corta para ahí. Y me bendijo primeramente a mí. Primera Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Jamás te pares detrás de un púlpito sin amar a la gente a la cual le vas a predicar. Dile, Señor, enséñame a amarlos como tú me amas a mí. Y cuando los ames, sentirás la inspiración de Dios para bendecirlos. Hermanos, a veces escuché, hubo oportunidades que me tocó escuchar a predicadores que
golpeaban a las ovejas, las apaleabas. Una cosa es exhortar con amor. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado. Pero hay algunos que vara y vara y vara y vara. Y me di cuenta, Señor, ¿por qué? Hasta que el Espíritu Santo me habló, me hizo sentir que es porque no ama. Cuando tú amas es como a tu hijo. A la gente lo ves como a tu hijo. Lo amas como si fuese esa viejita, como si fuese tu madre. Ese ancianito como si fuese tu abuelo. Los ves de esa manera. Entonces cuando les vas a predicar como si fuese a ellos. No es que vas a tirar al voleo. Arrepiéntete. No. Los amas con esa pasión. No sé si me entienden. Y cuando te toque exhortarlos, los vas a exhortar con ese amor y ese respeto. Con ese amor y con ese respeto. Un predicador debe tener integridad. Integridad. Según la definición del diccionario, íntegra es una persona que posee entereza moral, que es recta, intachable. No estamos hablando de perfección, porque perfecto es el Señor, es verdad, pero eso no significa que nos tomemos licencias. Como perfecto es el Señor, pequemos total. No. La integridad. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 10. Aquí el apóstol Pablo le enseña a Timoteo requisitos de los diáconos. Y aquí estamos hablando de predicadores que deben tener como mínimo estos requisitos. ¿Sí o no? 3, 8 al 10. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Por lo tanto, no deben ser mentirosos ni engañadores. Sin doblez, no dados a mucho vino. Cuando dice a mucho vino, no dado bebidas alcohólicas, ¿no? O por carácter transitivo a las otras bebidas alcohólicas, porque algunos dicen, ¿has visto? No, dice vino, vamos a darle al whisky. No dados mucho al vino. No codiciosos de ganancia deshonesta, jamás prediquemos por ganancia. Este ministerio siempre tiene esa premisa. Y una de las cosas que más se prostituyó en el mundo es ir a predicar por una ofrenda. Jamás. Miren, hermanos, antes de entrar a remar, jamás fui a predicar con el propósito que me den una ofrenda o pacté una ofrenda, jamás. Hubo sitios donde fui a predicar que no me dieron ni un vaso de agua, pero prediqué lo mismo, porque yo no predico, Dios es el que provee, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No, el pastor de aquella iglesia es el que me proveerá. No, esa no es la oración. Tu proveedor es el Señor y jamás prediques por ganancia deshonesta. Incluso jamás prediques manipulando, porque uno puede llegar a aprender a manipular a la gente. Jamás prediques para manipular y lograr de la gente un provecho propio. Jamás. Eso es deshonesto. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Imagínate los requisitos para el diácono. No todos los diáconos son llamados a predicar, pero el diácono tenía que tener estos requisitos.
Aquí hay muchos de ustedes que fueron ordenados como diáconos, ¿sí o no? Menudos requisitos. Pero ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 7, habla de los obispos. Los obispos son los pastores. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Es muy importante esto porque resulta que en el mundo cristiano se ha vuelto común en algunos círculos el separarse y volverse a casar. Y hacerlo con una liberalidad, con una que dicen, pero no hay nada diferente con el mundo. No, un ministro de Dios tiene que ser algo que viva irreprensible. Y aquellos que son solteros, eso de andar picando aquí, picando allí, cuando habla de irreprensibles, habla de tener una vida. ¿Ustedes me entienden o se lo tengo que explicar? ¿Sí? ¿Se lo tengo que explicar? Le tengo que explicar que un hijo de Dios es, si tienes que buscar esposa, tienes que ser de los que oren más que se acerquen a las mujeres. Hay algunos que se acercan más a las mujeres que orar. Y les viene todo viento, le viene bien. Tenemos que entender esto. Porque estamos hablando de hombres, porque estamos hablando de un curso para hombres que quieren predicar, que sienten el llamado a predicar. Bien, estas son las exigencias de integridad. Aleluya. ¿Están aquí? Miren, no voy a dar nombre, pero hay un muy famoso predicador internacional que yo lo conocí cuando no era nadie y cuando empezó a predicar. Cuando comenzó, primero, comenzó cantando, dirigiendo el culto en alabanzas. Así lo conocí porque estábamos en la misma iglesia. Y conocimos cómo le rompió el corazón a una, cómo se acercó y le rompió el corazón a otro, cómo estuvo a punto de casarse con una y al final le rompió el corazón. Y después con los años me lo encuentro con que se había casado y comenzaba a tener un ministerio internacional y hoy es uno de los predicadores más conocidos en el mundo latino y aún en el mundo de habla inglesa, en el mundo. Y durante tiempo yo estaba cerrado a él, porque como yo conocí su testimonio, como había sido un picaflor, decía, ¿y este? Hasta que en una prédica le escuché, en una enseñanza precisamente para jóvenes, él dijo que él tuvo que pedir perdón por esas cosas que él había hecho. Antes de comenzar a predicar y que Dios lo lleve al ministerio que Dios tenía para él, tuvo que empezar a pedir perdón por todas esas chicas que él había jugado con ella o había tenido. No sé si ustedes me entienden. Recién ahí yo comencé a prestarle atención. Con esto, ¿qué es lo que te quiero decir? Tu testimonio va a ser el que cierre los corazones o abra los corazones a lo que tú prediques. Y esto te lo cuento de primera mano, porque me pasó a mí con este hermano. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, significa no de esos que están predispuestos siempre a la pelea, a la discusión, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Avaro, la avaricia es idolatría al dinero, es
que todo para mí, todo para mí, todo para mí. Un predicador tiene que aprender a ser dadivoso. Nuestro testimonio es de ser dadivosos, correctos administradores y siendo dadivosos. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Recuerdan lo que les dije hace unos minutos? Que nuestro testimonio va a ser el que, nuestro mayor testimonio va a ser el que dé, en el caso de los casados, el que dé tu esposa y tus hijos. Ese va a ser tu mensaje más cautivante, o tu mensaje, o tu peor mensaje. ¿Me entienden? Como la gente vea a tu familia, aquellos que son casados y tienen hijos, como la gente vea, y aquellos que no, para cuando te cases, recuerda esto, como la gente vea ministrados y en el Señor a tu esposa y a tus hijos, así será lo impactante de tu mensaje. No un neófito, no alguien nuevo, un nuevito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, lo que le dije al principio, la condenación del diablo, el orgullo, la vanidad. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los ancianos, también conocidos como pastores, o sea, predicadores también. Vamos a poner el listón alto. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Son características iguales a las que Pablo, el mismo Pablo que le escribió a Tito, es el que le escribió a Timoteo. La integridad me habla de santidad, porque recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y también que Dios es santo y quiere que su pueblo sea santo. Y cuanto más sus ministros, la Biblia dice que sus ministros como llamas de fuego, fuego santo, fuego puro. Ahora, la palabra ministros significa persona que ejecuta las órdenes de otra, representante o agente diplomático de. Cuando tú te paras en un púlpito como ministro, eres uno que ejecuta las órdenes de Dios. Un representante o agente diplomático del reino de los cielos. Por eso no es cualquier cosa. Por eso tienes que tomártelo en serio. Y que podemos hablar de lo que sabemos, de lo que hemos estudiado. Podemos hablar en un púlpito de lo que sabemos, de lo que hemos estudiado, de lo que pudiste tirar de internet, de lo que escuchaste, de un montón de cosas. Y aún, como en mi caso, que llevo tantos años predicando, podemos tirar de lo que nosotros aquí en España llamamos de tablas.
Pues yo tengo muchos, miles de mensajes predicados. Y uno tiene tablas, pero uno puede tirar de eso y compartir de eso. Pero vamos a impartir lo que somos. Una cosa es lo que tú hablas y otra cosa lo que impartes. Hablas lo que aprendes, lo que estudias. Impartes lo que eres. ¿Se entiende la diferencia? Si eres un hipócrita, eso impartirás. Si tienes dobleces, eso impartirás. Tarde o temprano la gente lo percibe. Si eres íntegro, eso impartirás. La gente lo percibe. Hace pocos días, no me gustó, solamente es por dar un ejemplo. Hace pocos días fue mi cumpleaños. Y en el Facebook yo tengo mucha gente con la cual tengo más de como 2.300 amigos, de muchos sitios donde el Señor me permitió estar. Y mi esposa comenzó, claro, llevamos 5 meses casados, ella muchas cosas está conociéndome. Y comenzó a leer los mensajes de felicitación de cumpleaños. Y lo que más me sorprendió, y doy gracias a Dios, es gente que me felicitaba para el cumpleaños y recordaba lo que Dios me usó para impactar sus vidas, para marcar sus vidas. Y hay gente de 15 años, 20 años de eso. Y sin embargo se acuerdan. ¿Sabes por qué? Quizás no tanto por el mensaje, sino por la vida. Tu vida es la que impacta. ¿Me comprende lo que les digo? Puedes hablar mucho, pero hoy estamos hablando del mensajero, la importancia de la vida del mensajero. Amén. Debemos recalcar la necesidad de estar limpios y puros de corazón. Hebreos capítulo 12. Versículos 14 y 16. Dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Desde aquí, si no está tu corazón limpio, la suciedad que haya en tu corazón se transmitirá. Si una tubería, el agua es pura, ¿sí o no? El agua que viene en este caso, el canal Isabel II, es pura. De hecho, dicen que es una de las mejores aguas de Europa. Pero si la tubería tiene sarro, la tubería está sucia, ¿el agua cómo sale? Sucia, contaminada. Así, si nuestro corazón no está puro, no está limpio, si hay contención y celos amargos, si hay raíz de amargura, si no hay santidad, eso mismo es lo que vamos a transmitir. No otra cosa. No, miren, aunque el mensaje sea muy aseado, impecable en el contenido y en las formas, pero el espíritu de lo que transmites será contaminado por la contaminación que haya en ti. Amén. El secreto del éxito de un predicador consiste en tener una vida de comunión e intimidad con Dios, en oración, en estudio de la Biblia. Y no estoy hablando solamente, hermanos, y te voy a decir una cosa, un error que tenemos aquí en Remar cuando criticamos a la gente de la iglesia. Vamos a esto. ¿Cuántos de nosotros sabemos
que si no me obligan a ir al devocional, yo ni oro ni leo la Biblia. La gente de las iglesias, nadie les obliga a ir al devocional. Y les es enseñada a tener su comunión personal con Dios. Y muchos dicen, es que trabajamos mucho. ¿Y la gente le llueve los euros para pagar sus cuentas, para vivir? ¿Les llueven los euros? No, no nos engañemos. Seamos sinceros. El apóstol Pablo dice, no os engañéis. Eso significa que el hombre tiene la capacidad de crearse argumentos para autojustificarse. No nos miremos el ombligo. Desde el año 87 al año 92, cuando Dios me llamó a tiempo completo para la obra y dejar el trabajo para dedicarme a la obra, yo trabajaba. Y el primer año trabajaba y estudiaba en la universidad. Y sé lo que es el esfuerzo y mi lucha que tuve con el Señor. Señor, es que tengo sueño. Iba a la iglesia todos los días porque era una iglesia que tenía culto todos los días. Iba a ayudar en la radio, a visitar a los hospitales, a predicar en las calles. Y trabajaba todo el día. Y yo le decía, pero Señor, no tengo el tiempo, ¿cómo hago? Y el Señor me mostró claramente un día. Yo tenía la llave de la oficina del despacho donde trabajaba, entonces me fui, comencé a irme media hora antes y después 1 hora antes a tener mi comunión con el Señor, mi comunión personal con el Señor y mi búsqueda de Dios. Mateo 6:6. Mateo 6:6. Yo quiero enseñarte cosas importantes para que seas un predicador efectivo, un siervo de Dios, un ministro de Dios efectivo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tú no impactarás con el mensaje más allá de lo que hagas en secreto. El impacto público será un reflejo de tu vida secreta con el Señor. No pienses que irás más allá de tu nivel de comunión con Dios. Esto no significa que esto es una competencia, ver si oro 3 horas, 4 horas, cuanto más ore, más unción. No, Dios sabe. Dios sabe también cuando se ora, porque hay quienes no debemos confundir orar y estudiar la Biblia solo para predicar con una vida de comunión con Dios. No se debe confundir. Un siervo de Dios lo que debe tener es una vida de comunión con Dios. No es que me acerco a Dios porque tengo que predicar, no. Sí, te acercas a Dios para que Dios te dé un mensaje, pero lo que verdaderamente vale es, me acerco a Dios por Él, para Él, y eso es lo que le voy a transmitir, eso es lo que se va a transmitir. Amén. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, Señor. Y te exalto, Señor, porque nos has escogido como mensajeros, Señor. Como aquellos que ministran tu palabra, que comparten tu mensaje, Señor. Ayúdanos a tener revelación de la importancia de este llamado, Señor. Y ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para estar a la altura de lo que significa este llamado, Señor.
Ayúdanos a entender la importancia, Padre. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por la obra que tú quieres hacer con cada uno de ellos. Te bendigo, Señor, y bendigo a mis hermanos en el nombre precioso de Jesús. Amén.